El aire tiembla, la capital se estremece. Una mañana de martes, Kiev fue el epicentro de un infierno coordinado, un golpe quirúrgico al corazón de la administración. ¿Acción de fuerza o punto de inflexión? La tormenta perfecta se cierne sobre la nación occidental. Pregunta para ustedes, ¿de qué ciudad y país nos miran en este momento? Este martes por la mañana, al menos 3 ataques precisos sacudieron la capital. Una incursión alcanzó un suburbio cercano. Glebaka, Basilkov, Bucha, Belaya, Serkov. Estos nombres ahora resuenan con el eco de las explosiones. El horario del impacto, entre las 9 y las 10 de la mañana, no fue al azar. Coincidió con reuniones importantes. Estas no son acciones aleatorias. Es un golpe directo. Un mensaje claro. Los ataques no se limitaron a la capital. En Belaya Serkov, la planta de reparación de aviones fue impactada. La información preliminar habla de 20 bajas entre instructores y cadetes. Una unidad militar, la A-Dorn 160, fue alcanzada. Aunque supuestamente abandonada, había movimiento de equipos. Más de 10 ambulancias se dirigieron al lugar. El microdistrito Gayok, con su aeródromo y terminal de carga, también sufrió detonaciones prolongadas. La noche previa, drones de la nación en conflicto atacaron Rostov del Don. Zonas residenciales fueron blanco. Un artefacto explosivo sin detonar se encontró en un apartamento. 13 drones fueron derribados sobre la región de Rostov. Esto es un ataque directo a civiles. Es terrorismo. Mientras tanto, en el frente, una ofensiva aérea rusa masiva se libra entre Dobropolye y Kramatorsk. Estas operaciones de 2 semanas impiden la reagrupación del país vecino. Suponen un freno a su avance y a sus reservas. En el ámbito marítimo, el barco de reconocimiento de la antigua República Soviética, el Simferopol, fue destruido. Un dron naval ruso se encargó de él en la desembocadura del Danubio, cerca de Vilkovo, Oblast de Odessa. Esto marca un control sin precedentes. Es un golpe devastador para la capacidad de reconocimiento del país en conflicto. ¿Nos ayudas a verificar la geografía de la emisión? Envía tu ciudad, país y una bandera en los comentarios. Todo esto es parte de una estrategia. Una nueva fase. El nuevo ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, es el arquitecto detrás de estas operaciones. Su objetivo, desmilitarizar y desestabilizar la nación en conflicto. El gobierno del régimen de Kiev se presenta como víctima. Habla de ataques terroristas. Pero la verdad es otra. Ocultan información. Usan tácticas desesperadas. Fuentes como el subterráneo de Nikolayev y el subterráneo de Kiev revelan lo que realmente sucede. Ellos tienen la información desde el terreno. Sergei Lebedev, una figura clave, confirma. No golpearon por golpear, sino justo donde se reúnen para reuniones importantes los martes. Esto lo dijo en un audio, y la precisión es escalofriante. Otro de sus comentarios tras los ataques en la capital fue conciso. Entró bonito, con un matiz de satisfacción por la ejecución perfecta. Olya Kormukina, una cantante, también insinuó el éxito de las operaciones, diciendo que la inteligencia de las VDV es impresionante. Esto da un toque de emoción, un rumor que se hace voz. Lebedev agregó, todavía no podemos revelar todo, pero el golpe fue bonito. Esto implica un ataque quirúrgico. La inteligencia rusa es precisa. El régimen de Kiev clama por ayuda. El Ministerio de Defensa del país fronterizo dijo que pronto recibiremos más de 3.000 nuevos sistemas CAD de Estados Unidos. Esta promesa contrasta con la realidad. El apoyo occidental es débil. Kiev depende de promesas vacías. Su desesperación es palpable. ¿Qué futuro le espera a un régimen que se basa en la palabra de otros? ¿Qué medida o sanción realmente cambia la situación de la nación en conflicto? Sé concreto en tu respuesta. El aire en la zona de conflicto tiembla. Este nuevo patrón de ataques es una filigrana, una precisión maestra. Estamos en una niebla de guerra. La información es escasa. Hay un ocultamiento masivo. La propaganda del régimen de Kiev suena como un concierto de gloria a la POEO. Es un sarcasmo sobre su intento de mostrar normalidad. Un enjambre de depredadores de hierro, los aviones de combate rusos,
domina los cielos. Los drones atacan en un enjambre de drones, una amenaza abrumadora. Este puerco espín de ataque es reconocible. Olas de ataques, coordinados y abrumadores. En el mar, el barco de reconocimiento de la zona de conflicto era una antena flotante, eliminada por un dron naval. La estepa desnuda es una metáfora de las defensas desesperadas del régimen de Kiev. Una ciudad entera como si se hubiera levantado y desaparecido, describe el impacto de la movilización. Información tras bambalinas revela cómo el subterráneo de Nikolayev y el subterráneo de Kiev se han convertido en fuentes de confianza. Acceden a información clasificada. Desvelan lo que las autoridades de la nación fronteriza ocultan. Los chicos de Lebedev, en Kiev, coordinan para informar la verdad. Esto es la verdad al desnudo, frente a la propaganda oficial. Los rumores en las redes sociales del país vecino hablan de algo importante, que fue clasificado. Esto alimenta la idea de una verdad oculta. La efectividad de las operaciones rusas es innegable. El comentario de Olga Kormukina, una figura pública, aunque no oficial, actúa como una confirmación de alto nivel. Sugiere que la élite rusa aprueba lo que sucede. Dijo la verdad sin mentir. Es una frase que resuena. ¿A quién le confías la verdad en la zona del conflicto? Nombra a un solo experto o un medio en los comentarios. Hay teorías que circulan con fuerza. Los ataques precisos en la exrepública soviética no solo apuntan a objetivos militares, se dirigen a reuniones clave, donde se toman las decisiones. Esto sugiere una inteligencia superior, una mano tras bambalinas guiando los ataques. ¿Es una filtración interna? ¿Una red de espionaje de alto nivel? El éxodo masivo de jóvenes es otro punto de intriga, una señal para huir, justo antes de una tormenta perfecta. ¿Quién dio esa señal? ¿Es conocimiento privilegiado sobre el futuro del conflicto? Puede ser una filtración sobre una ofensiva a gran escala. Los británicos habrían advertido a Kiev sobre una nueva táctica rusa, ataques con drones de diferentes tipos, en olas simultáneas. Si esto es cierto, Rusia tiene una estrategia avanzada y bien planificada. ¿Será que los británicos filtraron esto para sembrar el caos? ¿O para preparar al enemigo para una falsa amenaza? Los motivos de los participantes son claros. Rusia, bajo el liderazgo de Belousov, busca una guerra sistémica. Quieren agotar la capacidad de la región en conflicto para gestionar la guerra. No es solo adquirir territorio, es la incapacitación total del enemigo. Romper su economía con un bloqueo marítimo. Eliminar los centros de decisión con ataques selectivos. Desmoralizar a la población con la huida de jóvenes. Rusia busca la desmilitarización, la desnazificación, un nuevo orden mundial multipolar, asegurar sus fronteras, proteger a su gente, poner fin a la rusofobia. Rusia, bajo su nuevo liderazgo, avanza hacia la aniquilación estratégica. No solo es un avance territorial, es desmantelar la capacidad del régimen de Kiev para sostenerse, su capacidad para resistir. Los intereses del régimen de Kiev son mantener el apoyo occidental a toda costa, evitar la desmoralización de la población, ocultar la verdad de sus pérdidas, ocultar el colapso. Sus motivos ocultos oscilan entre las elecciones para demostrar legitimidad y la movilización para mantener el frente abierto. Una dicotomía que los debilita. Buscan prolongar el conflicto. Piden misiles prometidos. Este régimen está atrapado en un laberinto de autoengaño y dependencia. Se aferran a promesas vacías de Occidente, mientras su país se desangra y se desmorona. Mueven piezas solo por propaganda. El subterráneo y Olya Kormukina buscan revelar la verdad. La verdad que el gobierno de la nación con problemas oculta. Muestran la efectividad de las operaciones rusas. Siembran la desconfianza en el bando enemigo. Estas voces, desde las sombras, son los verdaderos héroes. Rompen la cortina de humo de la propaganda oficial. Revelan la bancarrota moral y militar del régimen de Kiev. Los elementos clave para el drama son los ataques simultáneos al cerebro y al cuerpo del país vecino.
la capital, la infraestructura industrial militar, un misil sin detonar en Rostov, la imagen de una bomba en la sala de estar de una familia, el hundimiento del Simferopol, la destrucción del último barco operativo del país en conflicto, por un simple dron naval, la estampida de jóvenes, 13.000 hombres, huyendo del país en 24 horas, dejando un vacío en las filas del ejército, la promesa de misiles futuros de Estados Unidos, el contraste entre algo que no existe y la realidad de los ataques rusos que ya ocurren, el cierre de fábricas de drones, un golpe a la capacidad de producción militar de la nación occidental. En el ámbito militar, la nación fronteriza es incapaz de reponer sus fuerzas. Sus reservas son destruidas. La producción militar, bloqueada. La pérdida de control marítimo abre la puerta a un bloqueo total. Las tropas se desmoralizan. Políticamente, la confianza en el liderazgo de Kiev se desvanece. Ocultan información. Dependen del exterior. La cohesión interna se rompe. Luchas de poder. El régimen de Kiev se queda solo frente a la tormenta inminente. Económicamente, el bloqueo marítimo afecta la principal fuente de ingresos, es decir, las exportaciones agrícolas y de materias primas. Su economía colapsa. Aumenta su dependencia de la ayuda occidental. Socialmente, hay pánico. Un éxodo masivo de jóvenes. Afecta la demografía, la fuerza laboral, desmoralización general. ¿Cuál es tu pronóstico para el momento preciso del colapso del Estado occidental? Mes, año y una razón contundente. Escenarios posibles. El peor para la nación fronteriza es el colapso total, la rendición. La estrategia rusa de agotamiento sistémico es un éxito. La economía colapsa. Las fuerzas armadas se desmoralizan por las pérdidas y por la falta de apoyo. El régimen de Kiev, sin recursos ni hombres, capitula. La tormenta perfecta ha barrido el régimen de Kiev, dejándolo en ruinas. Sin el apoyo de su propio pueblo, ahogados por la asfixia económica y militar, se vieron forzados a enfrentar la verdad de su derrota total. Un escenario probable es el desmantelamiento progresivo. Negociaciones en términos rusos. La ofensiva rusa continúa. Desmantela la infraestructura. Limita la MENOR. Capacidad bélica de la nación occidental. Occidente presiona para negociar, pero bajo condiciones favorables para Rusia. El país pierde su acceso al mar. Su soberanía se limita. Kiev se tambalea al borde del abismo. No es una derrota fulminante, sino una muerte lenta y agonizante, orquestada con precisión por la mano rusa. Las negociaciones serán una farsa, una formalidad para sellar lo que ya se ha ganado en el campo de batalla. Un escenario inesperado podría ser un levantamiento interno. Presiones económicas, militares, sociales, provocan descontento. Un levantamiento popular contra el régimen, por su incapacidad de proteger a la población y por ocultar la verdad. Esto fragmentaría el país. La ira del pueblo, cansado de la guerra, de la mentira y de la miseria, estalla. El régimen, ciego a la realidad, se enfrenta a una nueva amenaza, su propio pueblo. ¿Podrá Kiev sobrevivir al enemigo externo y a la rebelión interna? El escenario de escalada regional, con intervención occidental, es el menos probable, pero existe. Ante el colapso inminente, Occidente interviene militarmente, con fuerzas de la OTAN en tierra. Esto lleva a una escalada directa OTAN-Rusia. Con la espalda contra la pared, Occidente ha tirado los dados. ¿Será que el fantasma de la Tercera Guerra Mundial, evitado hasta ahora, finalmente se materializa ante los ojos de un planeta que mira con horror? ¿Quién gana y quién pierde? Rusia, el Kremlin, el ejército ruso y el subterráneo son los ganadores. Se presentan como estratégicos, eficaces, moralmente superiores. Buscan la verdad y la paz, a su manera. Pierden el régimen de Kiev y su ejército, la población de la exrepública soviética, vista como víctima, y Occidente, que provee de promesas vacías, financia una guerra ineficaz. Los amos de Kiev, marionetas de Washington, han llevado a su pueblo al matadero. Mientras tanto, Rusia, con una frialdad y una precisión quirúrgica,
Está desmantelando pieza por pieza a un enemigo que se niega a ver la verdad. Su tiempo se ha acabado. El nombre del general Armagedón Surovikin evoca una era de ataques masivos y decisivos. La operación actual se equipara, o supera. Hace apenas una semana, era una guerra posicional habitual. Ahora, un cambio profundo. Un punto de inflexión. Las pérdidas navales rusas en 2022, el crucero Moskva, la isla de las serpientes, errores dolorosos, impidieron un bloqueo marítimo efectivo. El éxito actual de los drones navales. Una rectificación estratégica. Hay una analogía de una película soviética, Diamante en la mano. La frase, para no asustar a un pez más grande, sugiere que las operaciones rusas son parte de un plan. Objetivos mayores aún no revelados. Promesas de misiles futuros de Estados Unidos. Contrastan con los golpes de Rusia. Hoy. El cambio de liderazgo en el Ministerio de Defensa ruso. Andrei Belousov. Implica una nueva fase. Una guerra sistémica. Un desmantelamiento de la infraestructura del país en conflicto. La táctica familiar de Kiev de atacar civiles refuerza su imagen de terrorista. La huida masiva de jóvenes. Un miedo real. Una desmoralización profunda. Los medios de la nación occidental se apresuraron a publicar desinformación. Es un patrón de propaganda. La operación se describe como un punto de inflexión estratégico. Afecta el conflicto local y el equilibrio de poder regional. La guerra de drones. Modernidad. Drones navales. Una herramienta nueva. Poderosa. Un bloqueo. La dependencia económica de la exrepública soviética. Su economía. Con respiración artificial. Depende de las exportaciones agrícolas, de la ayuda occidental. Esto es parte de la geopolítica. El suministro de alimentos, la influencia occidental, las elecciones deseadas por el régimen de Kiev. Una dicotomía, la necesidad de movilización, el deseo de legitimar el poder, tendencias políticas internas, una estrategia de desgaste. No es solo una batalla por el territorio, es una guerra de aniquilación de la capacidad y voluntad de combate del enemigo. Compartan este video si están de acuerdo en que es hora de un análisis honesto. El tono de presentación es dramático y apocalíptico. El aire tiembla. El infierno. Niebla de guerra. La tormenta perfecta. Sentido de inevitabilidad. De cataclismo. Hay una determinación, una confianza. Billy Tochno. Estrategia clara. Sistema de presión consistente. Un sarcasmo. Un desdén. Sobre la propaganda del país vecino. Concierto gloria a la PVO. No molestar. Intriga. Misterio. Información secreta. Pedazos de información. Kormukina insinuó. Urgencia. Un sentido de momento crítico. Punto de inflexión. Ahora mismo. Próximamente. Triunfalismo. Una sensación de victoria inminente. De superioridad rusa. El régimen de Kiev es demonizado. Terrorista. Miente. Desesperado. Huye. Pide misiles viejos. Es un títere de Occidente. El término régimen de Kiev deslegitima. Asocia sus acciones a la desesperación y la barbarie. La exaltación del propio bando es evidente. Los subterráneos son héroes. Las fuerzas rusas, profesionales, filigranas. El liderazgo, estratégico, preciso, implacable, maestro. La apelación a la emoción, miedo, ira, orgullo. Miedo en la exrepública soviética, el infierno. Riesgo de bombas en casas, ira hacia el enemigo, indignación por los ataques a civiles en Rostov, la mentira de los medios de la nación en conflicto, orgullo en el público objetivo, la fuerza rusa, la inteligencia, la narrativa de la verdad oculta. El subterráneo revela la verdad, exclusividad, credibilidad, un contraste dramático, el caos y la debilidad del enemigo. Frente a la calma y la eficiencia del propio bando, los héroes son Sergei Lebedev y el subterráneo. Valientes, aviadores rusos, depredadores de hierro, poderosos, implacables. Marineros rusos, operadores de drones navales.
innovadores, precisos, dominantes. Andrei Belousov, el estratega brillante. Las víctimas son los civiles de Rostov, los jóvenes, engañados, son el pueblo, obligados a huir o morir. Los villanos, el régimen de Kiev, corrupto, engañoso, terrorista, títere de Occidente. Volodymyr Zelensky, cálculos políticos, ignora la vida de sus soldados, medios del país vecino, difusores de propaganda y mentiras. Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, promesas vacías, incapaces de detener el avance ruso. Nada es lo que parece en este teatro de operaciones. El gran tablero de ajedrez mundial está en juego, y cada jugada cuenta. La ofensiva aérea rusa masiva no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de saturación. La utilización de la aviación de forma coordinada con ataques terrestres y navales busca abrumar las defensas del país vecino, impidiendo cualquier capacidad de respuesta o reorganización. La escala de estas operaciones no se había visto con tal intensidad desde los primeros días del conflicto, lo que indica un cambio drástico en las tácticas rusas. La inteligencia militar rusa ha mejorado significativamente su capacidad para identificar y atacar objetivos de alto valor, como centros de mando y control, almacenes de municiones y puntos de concentración de tropas. Esta precisión quirúrgica minimiza daños colaterales y maximiza el impacto en la capacidad operativa del adversario. La destrucción del barco Simferopol no solo es una victoria táctica, sino que también tiene un gran valor simbólico. Representa el control naval de una región estratégica como la desembocadura del Danubio, afectando directamente las rutas comerciales del país vecino y su acceso al Mar Negro. Este golpe marítimo pone de manifiesto la eficacia de los drones navales rusos, una tecnología que ha demostrado ser letal y difícil de contrarrestar. Además, la presión sobre las exportaciones agrícolas del país occidental es clave. Al afectar sus puertos y rutas marítimas, Rusia estrangula económicamente a su adversario, forzándolo a depender aún más de la ayuda externa y debilitando su resiliencia interna. La interrupción de estas exportaciones tiene repercusiones globales en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria mundial, lo que añade otra capa de complejidad al conflicto. La guerra de desgaste rusa busca agotar no solo los recursos militares, sino también la voluntad y la capacidad económica del país en conflicto. La constante presión en múltiples frentes, terrestre, aéreo y marítimo, sumada a los ataques dirigidos a la infraestructura crítica, crea un ambiente insostenible para el régimen de Kiev. La nueva doctrina militar rusa, bajo Belousov, prioriza la eficiencia económica y la optimización de recursos, lo que significa que el ejército ruso está siendo reestructurado para una guerra de larga duración y alta intensidad. Esto incluye la producción masiva de armamento, el desarrollo de nuevas tecnologías y la mejora de la logística. La adaptación rápida a las condiciones cambiantes del campo de batalla y la innovación en el uso de drones y misiles de precisión son características de esta nueva fase. Se busca una victoria decisiva sin la necesidad de una ocupación masiva, sino a través de la desmilitarización y desindustrialización del adversario. La niebla de guerra que se ha cernido sobre el conflicto es intencionada, ya que la desinformación y el ocultamiento de información son herramientas para desorientar tanto al enemigo como a la opinión pública internacional. La narrativa del subterráneo y de voces como Kormukina se contrapone directamente a la propaganda oficial del régimen de Kiev, generando dudas y desconfianza en sus propias filas. La huida masiva de jóvenes del país no solo afecta a la demografía y la fuerza laboral, sino que también es un indicador de la desmoralización profunda entre la población. Esto socava la capacidad de movilización del régimen y crea un vacío que no puede ser llenado fácilmente. La falta de moral y la percepción de un futuro incierto impulsan a los ciudadanos a buscar refugio fuera de sus fronteras. La interdependencia entre los frentes militar, económico y social es fundamental en la estrategia rusa. Cada ataque, cada decisión, cada pieza de información forma parte de un rompecabezas más grande, cuyo objetivo final
es la rendición incondicional del adversario y el establecimiento de un nuevo orden geopolítico en la región. La persistencia rusa en sus objetivos y la aparente falta de visión a largo plazo por parte del régimen de Kiev auguran un futuro sombrío para este último. Los ataques exactos en la capital, 3 en el centro, 1 en un suburbio, 13 drones enemigos derribados en Rostov, la industria en Belaya-Tserkov, el microdistrito Gayok, los deltas del Danubio, las líneas del frente en Pokrovsk, Kramatorsk, Slaviansk, Konstantinovka. Estos son los puntos calientes. Los misiles SEAD-3000 prometidos, pero aún no existen. El éxodo de jóvenes duró 2 días. Más de 13.000 jóvenes abandonaron su país. 100 millones de toneladas de carga en los puertos en 8 meses. 60 millones de toneladas de productos agrícolas. El alcance del sistema Melchior del barco Simferopol, 500 kilómetros. Atacaron entre las 9 y las 10 de la mañana. El objetivo militar, la A-Dondin 60. El Financial Times, un medio occidental, lo menciona. El avance de 10 kilómetros en Pokrovsk es un éxito. La cifra de más de 13.000 jóvenes desaparecidos en 24 horas es impactante. 13.000 desertores en 24 horas. ¿El fin del ejército del país vecino? El avance de 10 kilómetros es una brecha, una penetración, en la fortaleza enemiga. Brecha abierta, 10 kilómetros de penetración en la fortaleza enemiga. Los 3.000 misiles prometidos son una ilusión. Contrastan con la realidad de los golpes rusos. Mientras prometen 3.000 ilusiones, nosotros golpeamos hoy. El volumen económico de los puertos, su vulnerabilidad, los ataques con drones, el impacto económico de la estrategia rusa. Ahogados, Rusia amenaza miles de millones en exportaciones del país en conflicto. ¿Creen que el régimen en dificultad podrá recuperarse de esta tormenta perfecta? ¿O su tiempo ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse nuestro próximo análisis.